¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Estamos dedicando todos nuestros programas a hablar de la realidad política y de las elecciones en este proceso que está viviendo Guatemala, sobre todo con la intención fundamental de llevarles elementos que les permitan a todos ustedes tomar la mejor decisión a la hora de votar. Y la participación ciudadana ha resultado elemental en estas elecciones y por eso vamos a hablar de una petición puntual que hace Foro Guatemala al Tribunal Supremo Electoral. Esta se vincula específicamente con la posibilidad de que realmente se evalúen a aquellos ciudadanos que desean aspirar a un cargo público y que en el caso de que sean cuestionados no puedan inscribirse. ¿Qué dicen los actores de Foro Guatemala? ¿Cuál es la posibilidad concreta de que esto se llegue a dar en el país? Pues es el tema que abordamos esta noche en Desafíos. Veamos el siguiente reportaje y luego sí hablamos con los invitados de esta noche. La semana pasada, los distintos medios de comunicación publicaron la renuncia de Baudilio Ichos como presidente de la comisión pesquisidora que iba a llevar el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina ante las denuncias penales que tiene en su contra, y se denunció a Sandra Torres y Manuel Valdizón por delitos electorales. Estos hechos se unen a otros casos de candidatos envueltos en escándalos judiciales como Delia Bach, Jaime Loaiza y Anabela de León, que buscan en estas elecciones llegar a un cargo político. Pero un grupo de más de una decena de instituciones están dispuestos a que esto no pase, ya que buscan que durante estas elecciones los candidatos no vuelvan a ser inscritos. El Foro Guatemala solicitó el 15 de junio mediante un memorial con 2.500 firmas al Tribunal Supremo Electoral no inscribir a aquellos que no cumplan con el perfil constitucional de capacidad, idoneidad y honradez, basados en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el memorial se requiere también al TSE proceder a la cancelación de aquellos partidos políticos que ya sobrepasaron el techo presupuestario máximo de 58 millones de quetzales aprobado para la campaña electoral 2015. Los antecedentes existen en elecciones a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de Justicia, así como en otras elecciones, pero ¿tendrá resultados esta solicitud para el proceso electoral? Hoy en Desafíos planteamos esta y otras interrogantes con Ricardo García Santander y sus invitados. Y este tema que acabamos de analizar en los reportajes que hemos presentado a lo largo de todas estas semanas está vinculado a uno de los puntos que en definitiva la ciudadanía está exigiendo. ¿Quiénes tienen realmente las condiciones y las capacidades para poder aspirar a un cargo público? Hay una petición puntual que hoy queremos plantear y que hoy queremos que usted conozca a través justamente de quien nos acompaña esta noche, Helen Mack, de la Fundación Minamac. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Es que estamos hablando de idoneidad, de honorabilidad, de capacidad, de muchos elementos que realmente no son negociables a la hora de que alguien quiera presentarse a un puesto público. Helen. Así es. El problema que tenemos en Guatemala a veces no es un problema normativo, es una cuestión de que se aplique la ley como debe de ser. Entonces, cuando se tiene que hacer el análisis, la Constitución se tiene que leer de una manera sistemática. Y lo que han hecho muchos corruptos o los que quieren manipular la ley es solamente extraer un artículo y poderlo aplicar a su condición en este momento. Entonces hay derechos individuales y derechos colectivos en la Constitución. Un derecho individual es el derecho de elegirse y ser electo. Eso es pero para poder ser esto, luego está todo el tema de los derechos colectivos y ahí es donde el pueblo le da la soberanía, en algunos casos a los dignatarios de la nación o en este caso a los diputados, esa porción de la soberanía, del poder que tiene el pueblo. Y en ese sentido, la Constitución es muy clara cuando establece que tienen que ser honestos todos los funcionarios públicos, que es también una de las solicitudes que hemos estado haciendo en todo lo que ha sido las comisiones de postulación para el sector justicia. Luego no se debe de olvidar que uno de los primeros artículos de la Constitución te establece que todo debe de ir en función del bien común. Claro. ¿Y qué es lo que nos ha pasado con todos esos diputados, jueces, etcétera, etcétera? Es la manipulación de la ley para lograr fines propios, que es el tema de la corrupción, y por eso es que hoy tenemos el desastre del sistema político que toda la ciudadanía está rechazando. Helen, hay un tema puntual. Ustedes solicitan al Tribunal Supremo Electoral no inscribir a candidatos que tengan algún vínculo ilícito. ¿Es posible con el marco legal que hoy tenemos que el tribunal ejerza este poder?
Primero, el Tribunal Supremo Electoral en el año pasado, el artículo sacó un acuerdo, el que es el 147-2014, en donde habla de la pureza de las elecciones y habla de los hechos públicos y notorios. Eso es un tema. El mismo Código Procesal Penal también te habla como parte de la prueba que cuando son hechos públicos y notorios, bueno, ahí lo tenés, ¿verdad? O sea, y en el caso de los diputados ha sido, pero súper evidente, toda la corrupción que muchos de estos diputados han hecho. Y es más, los medios incluso lo han documentado. Eso por un lado, pero por el otro también tenemos una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en que ya van como 4 o 5 sentencias que establece precisamente el tema de la honorabilidad y por extensión obviamente el tema de la honestidad, y que también la ley de amparo obliga a que esa jurisprudencia sea obligatoria y se aplique. Así que en este caso el Tribunal Supremo Electoral cuenta realmente con todo el apoyo de la ciudadanía para que estas inscripciones que son realmente nefastas para la población, que es lo que estamos pidiendo y que todo el mundo sabemos quiénes son. Bueno, hoy salen denunciados en los últimos días, ¿verdad? Con vínculos y todo lo demás. Y la voluntad política existe porque más allá de que esté el marco legal, si no existe la voluntad para poder aplicar la ley en el marco en que las cosas se deben dar, pues no se debe avanzar demasiado, ¿o este es el momento justo para hacerlo? Este es el momento justo para hacerlo y creo que los ciudadanos debemos de seguir manifestando precisamente para darle a entender. Primero, no solamente al Congreso, que es yo diría que por 3 años ellos incumplieron sus deberes. La Corte de Constitucionalidad, que todo termina ahí, ya sabemos que todos estos son nombrados y tienen compromisos políticos, pero que ahora la sociedad les está reclamando que cumpla con esto. Y esto va a tener que ver con muchos de los antejuicios que se están dando. La Corte tiene 2 antejuicios engavetados, que también fueron hechos públicos y notorios, como el caso de Mario Rivera y Woody Rivera, que están en la Corte de Constitucionalidad y que no lo han resuelto, pero también luego está todo el sistema judicial que está también en un entredicho por la poca legitimidad que tienen, por la forma como se llegaron ellos a las Cortes de Apelaciones y Cortes Supremas. ¿En qué lectura podemos hacer si la cabeza, quien aspira a la presidencia, a la vicepresidencia de un país, a la hora de convocar obviamente a un equipo de trabajo, a quienes van a integrar su lista, deben tener el conocimiento de quién tiene o no un vínculo o quién ha tenido alguna realidad legal dudosa en su pasado? ¿Qué podemos pensar de las cabezas justamente a la hora de esta convocatoria? Porque cuando uno forma su equipo de trabajo debe conocer, obviamente, la reseña de que han hecho sus colaboradores. Claro, yo creo que muchos sabemos quiénes son cada quien, ¿verdad? Especialmente la de trayectoria que han tenido los diputados. Y esa es la razón por la que incluso la ciudadanía está pidiendo que en este momento ellos no se sienten identificados con los partidos políticos y por lo tanto que se considere el vínculo del voto nulo. ¿Habrá posibilidades de que esto avance, que esta petición puntual que hacen al tribunal se pueda cumplir? ¿Lo veremos en estas elecciones? El Tribunal Supremo Electoral está pasando las propuestas de reforma el martes, según ha anunciado. Va a depender precisamente del Congreso de la República aprobarlas o no. Y ahí es donde los guatemaltecos tenemos que seguir manifestando de que esa es nuestra voluntad y que ellos están ahí por nosotros. Muchas gracias, Helen, por acompañarnos esta noche. Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, ha sido muy amable y más analistas se suman al espacio de desafíos para seguir abordando un tema honestamente vital y medular en estas elecciones. Primera pausa esta noche, ya volvemos. Gracias por seguirnos acompañando esta noche en Desafíos. Están apareciendo en nuestras redes sociales. Recibimos muchos mensajes. Nuestro programa también se ve en Estados Unidos y Canadá a través de Centroamérica TV, así que gracias a esa comunidad latina, sobre todo de guatemaltecos, que siempre nos hacen llegar sus comentarios en redes sociales. Estamos hablando esta noche de un tema medular, de las condiciones, las capacidades, sobre todo de honorabilidad, que deben tener aquellas personas que decidan aspirar a un cargo en el país. Y esta noche está con nosotros y se suma a esta mesa Eric Spiegler. Él es abogado, profesor de ética y es de la Fundación Jóvenes por Guatemala. Eric, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, decíamos recién antes de la pausa, este es un tema medular realmente en estas elecciones, ¿no? Que el tribunal pueda tomar esta premisa que está lanzando Foro Guatemala. ¿Podrá ser, no podrá ser y por qué es tan importante? Bueno, es importante porque pues en vista de la coyuntura, ¿verdad? Y los antecedentes históricos, ¿verdad? Que tenemos de gobiernos corruptos, pues es importante
que empecemos a aplicar los preceptos que ya están contenidos en la Constitución y que ya la Corte de Constitucionalidad en una sentencia el 24 de agosto del 2010, expediente 942-2010, expresó que el requisito de honorabilidad es extensivo a todos los cargos públicos, por ende es un precepto de máxima jerarquía, es constitucional. Entonces, no cabe decir que es imposible o es subjetivo el medir estos aspectos, cuando podemos ver a través de la historia de una persona su trayectoria y si está involucrado o no en actos de corrupción o se encuentra envuelto en dudas, ¿verdad? Cuando alguien está envuelto en dudas con respecto a su trayectoria, quiere decir que no es de reconocida honorabilidad. Bueno, tú eres profesor de ética, sí, y la palabra ética más que nunca, por supuesto, interviene en el tema que estamos analizando esta noche. ¿Cómo crees que están reaccionando los partidos políticos ante esta petición? Porque tendríamos que entender que sería una condición casi básica dentro del reglamento de cualquier partido político, sin embargo no pasa así. ¿Cómo ves el movimiento político y la recepción que están teniendo los partidos ante este tema? Bueno, a ver, yo creo que primero no están preparados los partidos políticos, porque nunca el pueblo les había exigido con tanta vehemencia y con tanta radicalidad que sean honorables, honrados. Y creo que ya hay ciertos, y se escucha platicar dentro del mismo el fuero interno de los partidos, que debe ser una exigencia para llegar a conformar o ser parte de un partido, ¿verdad? Miembro de un partido. Sin embargo, como lo digo, no están preparados y creo que están verificando cómo pueden llegar a exigir eso por encima de exigir dinero, que es lo que normalmente se ha comprado, incluso los puestos, ya no solo en el gobierno, sino dentro de los partidos políticos, quién da más dinero, quién que dan 5,000, que 10,000. Y dependiendo de eso, los van poniendo los listados y casillas para optar a un cargo público, ya sea como diputado o ya sea a posteriori, ¿verdad? Ya en el gobierno de turno. Se está invitando a los ciudadanos a que hagan denuncias y que van a cumplir, obviamente, y ya lo están haciendo, un rol fundamental en estas elecciones. ¿Qué tan riesgoso es esto para los ciudadanos cuando es una acción que pensamos que a lo mejor debería estar dentro de las necesidades de trabajo del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo deben actuar los ciudadanos ante estas cosas cuando ven anomalías? Bueno, lo que recalcaste es importante, ¿verdad? Lo que no han hecho las instituciones ha tenido que salir en pos de la ciudadanía y exigirlo. Evidentemente siempre existe un riesgo porque pues estas personas están acostumbradas a sentirse intocables, ¿verdad? Se sienten poderosas y viene un ciudadano de a pie y también se siente poderoso en el sentido de que sabe que la verdad está atrás y la justicia lo resguarda, pero pues hablando y aterrizando la realidad, pues siempre hay riesgos, pero creo que tenemos que atrevernos, romper esa cultura del silencio en pos de una cultura de la denuncia. Y es la única forma de cambiar las cosas. Entonces es empoderarnos, aglutinarnos y por eso es que primero Guatemala